por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia al ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Hoy nos acompaña Esther Cristina Puentes. Muy contentos de tenerte hoy y gratitud por haber aceptado esta invitación. Gracias también a cada uno de ustedes por su apoyo y presencia en otro viernes de buenas compañías, como lo hemos llamado. Ustedes hacen posible este hermoso encuentro de almas. Qué felicidad ver tantas personas y de tan diversos países. Nos encantaría que se sientan con la confianza de hacer preguntas sobre el tema y de compartir también sus reflexiones sobre lo que se han dado cuenta de lo que implica este tema para sus vidas. En el chat pueden ir anotando sus preguntas y reflexiones en la medida que vamos avanzando en la presentación. También pueden hacerlo al final. Y al terminar la conferencia, Esther contestará estas preguntas y también podremos comentar sus reflexiones. Con un mundo tan convulsionado, ¿verdad? Con ese mundo como está en este momento. Cristina nos trae un tema muy relevante y se titula El valor de la no violencia. Esther Cristina nació en Colombia, América del Sur, y de su origen deriva la alegría de vivir y el interés por la sabiduría de los pueblos indígenas de su país. Se graduó en el Liceo Francés de Bogotá, donde aprendió la importancia de la lógica y la estructura. Profundamente inspirada por la profundidad de su maestro espiritual Sathya Sai en la India y apoyada por el pragmatismo americano de sus estudios, es una mezcla de cultura, habilidades y conocimientos. Estudió psicología en la Universidad Católica de Colombia y obtuvo un diplomado en alta gerencia en la Universidad de los Andes en Bogotá. Se graduó como maestra védica de la Universidad del Centro Chopra en San Diego, California, y es mentora de ejecutivos y coach certificada de la International Coach Federation en USA. Incluye la práctica de la meditación con sus pacientes, así como en el acompañamiento de empresarios. Tiene más de 30 años de experiencia como formadora de ejecutivos y sus equipos con clientes de empresas multinacionales de más de 15 países diferentes en todo el mundo. Es experta en inteligencia colectiva y coautora del libro Codesarrollo, Crecer gracias a la colectividad, que fue publicado en español y francés. Ha escrito artículos, documentos y realizado videos introduciendo los valores humanos en las organizaciones. Creó el Círculo de Presidentes, un espacio destinado a expandir la conciencia en los ejecutivos de alto nivel. Los valores humanos y la espiritualidad han inspirado su trabajo a lo largo de toda su carrera profesional. Esther Cristina es miembro fundador del Instituto Sathya Sai de Valores Humanos en Colombia, que funciona desde 1999 y ha impartido capacitaciones y conferencias en diferentes países de América Latina, dando apoyo a otros institutos de la región. Fue también coordinadora central de la región 22, que incluye a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, de la organización Sathya Sai. Actualmente es miembro del ISSE de Europa del Sur y forma parte del equipo coordinador del primer curso online en inglés que está dictando este instituto. Su misión es enriquecer la vida en las organizaciones, dice. Su alegría es acompañar los procesos de desarrollo de las personas. Su meta es despertar a una conciencia más integral en la que el trabajo profesional sea efectivo y agradable. Muy bienvenida, querida Esther Cristina. Gracias por cumplir esta cita de buenas compañías. Muchas gracias, Juanita, muchas gracias, Titín y todo el equipo. De verdad, mil gracias, me siento honrada por esta invitación. Y bueno,
la verdad yo creo que esto es como una fiesta, ¿no es cierto? Porque alguno de ustedes ha tenido que vérselas con los enemigos internos. Bueno, vamos a hablar de ellos, porque yo siento que el valor de la no violencia lo que nos permite es conquistar esos enemigos internos para que brille la luz en nuestro corazón a través del despertar maduro y natural de todos los valores fundamentales que hemos aprendido a lo largo del recorrido en este programa de educación en valores. Así que hoy, trabajar en este valor tan especial que es el de la no violencia nos permite recordar que es el quinto de los valores humanos en el programa, que cuando hablamos de ellos siempre empezamos por la verdad, luego de la rectitud, luego hablamos de la paz, hablamos del amor y por últimas hablamos de la no violencia. Pero es muy curioso, ¿por qué será que el punto en donde se ubica este valor es el quinto dentro de los 5 valores? Vamos a ver un poco más de esto a lo largo de nuestro encuentro de hoy. Como decía Juanita, en un mundo tan convulsionado, en donde si vemos hacia afuera, parece que hay mucha violencia, pero si aprendemos a mirar a nuestro interior, no hay tantas cosas, hay una sola. La mirada hacia afuera es múltiple y comprende también actos violentos que podemos observar. Pero cuando entramos en nosotros, esos actos cobran una dimensión diferente. Viendo cuál es el contenido, la tabla de contenido del recorrido que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a mirar primero es la definición de este valor. ¿Qué significa no violencia? Y en realidad a veces se confunde con la paz, pero no es el mismo valor. Este valor tiene una definición muy precisa y cuando la compartamos vamos a ver por qué es diferente a la paz, que también es un valor fundamental precioso. Lo segundo que vamos a ver es de dónde viene la violencia. ¿Por qué si dentro de nosotros hay tantas joyas internas, montones de joyas, de valores en nuestro ser interno, de dónde aparece la violencia de pronto? ¿Y cuáles son esos dos aspectos fundamentales que tratan de la violencia que el programa de educación en valores Satya Sai nos recomienda revisar para poder trascender la violencia e instalarlos en este valor fundamental de la no violencia? Por un lado, es no dañar y por otro lado es aliviar el sufrimiento. Ya veremos esto. Y al final, lo que vamos es a dedicarnos a entender, bueno, cómo evitamos la violencia, porque les aseguro que el primero que se siente mal cuando se comete un acto de violencia es el que lo comete. Claro, uno siempre puede creer que cuando comete un acto de violencia, aquel que es la víctima dentro de ese escenario es el que sufre y el que más queda dolido. Pero la verdad es que no. Tanto el que está cometiendo el acto violento como quien lo recibe, ambos sufren tremendamente. Así que bueno, empecemos por la definición. Etimológicamente, la no violencia, que es ahimsa en sánscrito, nos dice algo muy especial y tomé la palabra ahimsa porque viene del origen del programa, que es una palabra que se deriva de una raíz que es hims. Hims en sánscrito significa golpear. Himsa es causar una herida o daño. Mientras que ahimsa, cuando le pones la A delante, es como que eso no es lo contrario. Es no dañar, es no violencia. Pero Satya Sai nos dice algo muy especial. No se queda solamente en el tema de no dañar. La definición que él nos da, que es la que a mí realmente me llena el alma porque es tan completa, dice: no violencia significa no solamente abstenerse de dañar a otros, sino también realizar acciones para aliviar el sufrimiento de otros.
aquí está completa. No dañas por un lado, pero alivias el sufrimiento por otro. Entonces veamos cuál es el tema de dónde viene la violencia. Y aquí de una vez se las contesto, del egoísmo. Y les voy a contar una historia. Este señor es un monje, se llama Gonzar Rinpoche, es el director del Rapten Shoelin de Altos Estudios Tibetanos en un pequeño pueblito en Suiza que se llama el Monte de Peregrinación. Resulta que ese monasterio, ese centro de altos estudios quedaba al lado de mi casa cuando vivía en este Monte de Peregrinación. Y yo sabía que ellos tenían, es un sitio divino, una cantidad de información muy profunda budista, y dije, ¿por qué no voy a averiguar sobre la no violencia? A ver qué tienen ellos. Llegué allá a comprar un libro sobre la no violencia y le pregunté al monje, ¿qué libro me recomienda sobre la no violencia? Me dice, este se llama Egoísmo. Le dije, no, yo quisiera uno específicamente sobre la no violencia. Se queda mirándome y me dice, el del egoísmo. Yo cogí el libro y me fui. Dije, bueno, por algo me está diciendo esto, a lo mejor hay algo que yo no entendí. Y obviamente no lo había entendido en ese momento tan claro como cuando me sumergí en la lectura del libro y además pude unir la información que llegaba de este libro con la que Satya Sai nos enseña sobre la no violencia. Pero en este libro había una cita bellísima que decía, nuestra compasión, nuestro amor y nuestra amabilidad están limitadas o son parciales debido a nuestra disposición egoísta con respecto a los otros. Y ahí empecé a entender, claro, mientras no haya un ego que haya desaparecido, si hay un atisbo de egoísmo, así sea pequeñito, yo ahí no puedo no ser ni amable, ni compasiva, ni amar a otros. Y si me falta esa posibilidad, muy fácilmente voy a ser violenta. Y empecé a profundizar. Y me di cuenta que cuando nosotros consideramos amigos a aquellos que son agradables y amistosos con nosotros, piensen en sus amigos, en los seres que consideran tan queridos, ¿no? Piensan como yo, ay, son como yo, tan queridos. Pues fíjense lo que generamos. Estamos generando un apego. ¿Por qué? Porque deberíamos considerar amigos a todos. Ser capaces de amar a todos sería el estado más elevado de nuestra experiencia humana. Mientras hagamos diferencia y a unos los consideremos amigos porque son agradables y amistosos con nosotros, es decir, porque se parecen a mí, yo genero un apego. Y al generar apego, estoy cayendo en el primer error. El segundo es que a los enemigos son esas personas que considero desagradables o que nos critican o que son diferentes a mí. Entonces son mis enemigos. No me gustan porque no piensan como yo, no hacen las cosas como yo. Claro, lo que genero inmediatamente es aversión, disgusto por una persona a quien no puedo apreciar. Segundo error. Deberíamos ser capaces de aceptar a los demás como son, sin esperar que sean exactamente como yo soy, porque ese yo solamente es una estructura mental construida de un personaje que no es más importante que los otros. El tercer punto es que cuando consideramos distantes a los que no son ni positivos ni negativos para mí, por ejemplo, la gente que está, no sé, en la China o en un barrio que no es el mío, o que ni siquiera me intereso por ellos porque ni sé quiénes son. Bueno, pues ahí lo que estoy generando es una indiferencia, cuando deberíamos de verdad considerar a todos los seres humanos cercanos, a todos los seres míos, a todos los seres queridos y amables, porque así yo podría tener
cuidado con ellos. Podría cuidarlos amorosamente. Cuando caigo en cualquiera de estos tres aspectos, inmediatamente estoy en la ignorancia. La ignorancia que me aleja de esa actitud que debe tener el sol cuando es capaz de brillar y alumbrarnos a todos por igual. El sol no dice, voy a alumbrar solamente a los de esta raza o a los de esta religión o a esos animalitos que me caen mejor. No, él simplemente brilla y su luz nos llega a todos por igual. De esa manera deberíamos sentir por todos y estaríamos soltando la ignorancia en lugar de tener tantas divisiones que solo las causa el egoísmo. Muy bien, pero eso no solamente es algo que vi en este monasterio budista, sino que desde hace tiempos, desde hace cientos de años, ya en el Bhagavad Gita, Krishna nos decía, cuando Arjuna entra en una confusión tremenda, le dice, yo no puedo pelear contra mis enemigos, es que además ellos son mis primos, son mis parientes, yo no puedo hacer eso. Yo no estaba muy confundido. Krishna lo mira y le dice, estás en un momento crítico. Esta autoindulgencia egoísta me llena de vergüenza. Nuevamente aparece el egoísmo. Le dice, no es una conducta digna de ti. Y continúa. Pero tu mente está tan confusa y no reconocerás la verdad, ni aunque tuvieras delante de ti esa verdad y te diera un golpe fuerte en la cabeza. O sea, ¿cómo será el egoísmo tan fuerte en nosotros que es capaz de confundir la mente de tal manera que no podemos diferenciar qué es verdad y qué no es verdad? Ahí es donde entran a jugar esos enemigos internos. Es muy interesante porque aquí están y la fuente de estos enemigos internos son la aversión y el apego. Porque cuando estamos en la aversión, cuando no queremos a estos, o apego, cuando sí queremos a los otros, consideramos virtudes a los 6 enemigos internos. Estudiando esto, me di cuenta que comentarios como a 2 niños que son hermanos, ay, no, es que tú eres tan divino, siempre haces todo bien. Y el hermanito oye estas palabras que están dirigidas a uno y no al otro. ¿Y cómo pueden sentirse violentas? ¿Y cómo puede ese otro niño sentirse tan triste de que él no mereció ser llamado de la forma en que está llamado su hermano? La sutileza del cuidado. Cuando hacemos diferencias, cuando decimos, es que tú tienes que portarte de esta manera porque es que así sí te debes portar. Cuando te portas así, yo te quiero. ¡Wow! ¡Qué violento! Porque es que yo debo amarte independiente de cómo te portes. Después yo elijo. ¿Qué hago ante una circunstancia en donde siento que el trato no es adecuado? Puedo alejarme, puedo separarme, puedo divorciarme, puedo lo que quiero, pero no dejar de amar. No dejar de amar el corazón de ese ser, que si lo miro profundo, ese ser tiene la misma joya que yo en mi interior. Puedo haber perdido la alegría de estar con la persona porque ya no nos comprendemos, puede ser que piense diferente a mí, puede ser que tenemos rumbos distintos, pues eso está perfecto, pero no amar a alguien o sentir aversión por alguien o sentirnos al revés apegados por alguien nos hace caer en algo que es tremendo, porque todos estos 6 enemigos internos, que son la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, el orgullo, la envidia, todos estos envenenan nuestra alma. Satya Sai dice, esos 6 vicios pueden envenenar la existencia completa de una persona. ¿Cómo vivimos cuando estamos amargados o envenenados? Pues vivimos en sufrimiento. No podemos aceptar que los otros sean como son, que se comporten como se pueden comportar. Perdemos el cuidado y nos volvemos torpes en la relación. Hablamos mal,
nos comportamos mal, y todo porque tenemos esa confusión de la que Krishna le hablaba a Arjuna. Ni porque te diera un golpe fuerte en la cabeza con semejante confusión desde el egoísmo, tú podrías entender qué es la verdad. Entonces hablemos del trasfondo de esta no violencia. Cómo cuando realmente logramos traspasar y ver esta verdad, no dañamos a nadie y además procuramos aliviar el sufrimiento de otros. Vamos a hacer un recorrido por varias culturas y pensamientos y fíjense que la no violencia ha sido siempre un valor maravilloso. De los 10 mandamientos, hay 4 que se refieren a comportamientos no violentos. Dice, no matarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no hurtarás y no desearás los bienes ajenos. Son actos todos de no violencia. Ya desde ese Antiguo Testamento veíamos clarísimas como las aristas que tiene, los aspectos que tiene este valor tan importante porque nos conducen a la verdad interior. Esas son las tablas que Moisés reveló, son un camino para llegar a la verdad interior. Veamos a Buda. Buda decía, la no violencia es el primer deber. El primero. Bueno, pensamos, pero la no violencia está en el quinto lugar. ¿Y por qué en nuestro programa la no violencia está en el quinto lugar? Cuando estos sabios hablan de esta relevancia tan impresionante que tiene. No importa, vamos a verlo. La no violencia es el primer deber. No importa cómo sean los demás con nosotros. Fíjense esta postulación tan hermosa desde otro sabio, los Yoga Sutras de Patanjali. Él tenía un camino de 8 pasos, que son estos que aparecen allí: código social, las cosas que socialmente debemos hacer para poder avanzar en nuestro camino interno, un código personal, unas pautas claras de comportamiento interno, posturas, él hablaba del yoga, hablaba de la respiración para poder controlar ese ánimo y esas emociones. Eran muy importantes los pranayamas para él, el control sensorial. Él hablaba de pratyahara, de ir hacia adentro, no tener los sentidos siempre hacia afuera. Afuera siempre vamos a ver muchos y muy difíciles y muy variados y terribles y guerras. Al hacer pratyahara, entramos al reino de la verdad, que sí es permanente. Por eso hablaba de este control de los sentidos. Y decía, pero trabajen en dharana, es la concentración. Céntrense, no se dispersen afuera. Los sentidos adentro, céntrense, mediten, dhyana, despierten el espíritu, samadhi. Pero lo más interesante de esto no son ni siquiera los 8 pasos. En el contexto que hoy nos llama a estar juntos, resulta que el código social primero para Patanjali es la no violencia, es su punto de partida, es el primero de los llamas del código social. Muy bien, estos tienen una cantidad de subdivisiones, pero es curioso que dentro de todo su proceso de conciencia, él también lo pone en el primer lugar como lo ponía Buda. Y miren lo que nos decía Jesús: no paguéis mal con mal, no pensad, sino pensad qué hacer que sea honorable a la vista de todos. Yo veía hace unos días a alguien que decía, uy, no, ojalá que le vaya bien mal, porque bien malo que es. Esto es un acto súper violento que obviamente surge de un sufrimiento que no ha sido elaborado y lo que está es incluso deseando el mal a alguien cuando nunca deberíamos desear el mal a nadie, por mal que se haya portado. Que no supere el mal, superad el mal con el bien. Esas eran las enseñanzas de Jesús, no violencia. Entonces, ¿qué nos sugieren estos sabios para realizar acciones
que alivien el sufrimiento. Y esto es muy interesante, porque Satya Sai dice, el amor en la comprensión es no violencia. Si uno lee esta cita y dice, el amor en la comprensión, yo creo que lo primero que nos surge es pensar, ¿y qué será lo que hay que comprender para no ser violento? ¿A qué se refiere? Entonces me fui a indagar más al fondo y fíjense lo que encontré. ¿Qué es lo que debemos comprender? La comprensión de la unidad de la creación nos lleva a una actitud y a una conducta general de no violencia. Mientras no comprendamos que todo está unido, que todo esto realmente hace parte de una voluntad divina, una manifestación única, que parecen muchos, pero no hay sino una, no podemos dejar de ser violentos. Comprender esa unidad va más allá. Es poder realizar que todo está interconectado, todo. Los animales, el planeta, todos están interconectados entre ellos, pero ellos también están interconectados con el mundo mineral. Y ese mundo mineral y esos animales, todos estamos interconectados, están con nosotros. No hay nada que esté desconectado, pero incluso va más allá. No solamente es el tema de la interconexión, porque estar interconectados podría ser que tenemos unos cablecitos que nos unen unos a los otros así, pero miren lo que hay detrás. No solo es interconexión, sino interdependencia. Todo es interdependiente. Y aquí aparece una imagen que evoca a María Magdalena con un huevo rojo en la mano. Y les voy a contar por qué es la historia del huevo rojo, porque dicen que cuando Jesús murió, ella se fue a donde César Augusto, a decirle que Jesús había resucitado. Y cuenta la leyenda que él le dijo, ay, más fácil es que ese huevo que usted trae en la mano se vuelva rojo a que él haya resucitado. Y dice la leyenda que el huevo se volvió rojo. Pero el huevo también es como el símbolo de la semilla. Es una misma semilla. Y en India, por ejemplo, la forma del huevo es la forma del lingam, que también tiene que ver con el origen de la creación, una creación que es única, de donde viene todo, porque todo es interdependiente. Y en los evangelios apócrifos de María Magdalena, que estuve estudiando también para esta conferencia con ustedes, ella dice, cada naturaleza, cada forma modelada, es decir, toda existencia, ¿no es cierto? Cada criatura existe en y con los demás. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa chispa divina que en el cristianismo se llama la omnipresencia, está en todo y en todos. No deja de estar en nadie. Bueno, parecería raro, ¿no es cierto? Está inclusive en los que parecen estar obrando mal. La misma chispa divina está en todo, porque no hay nada en la creación que no venga de la misma fuente. Y lo que pasa afuera, con la creación que va evolucionando a partir de la manera en que el ser humano también va creando, es que cuando estamos confundidos dentro, creamos afuera lo que vemos después como un mundo, pero sí que está mal el mundo, ¿no? Pues no, lo que está mal es nuestra falta de conexión interna con la verdad superior, con esa verdad que está en nuestros corazones, está ahí, no se ha ido, no se irá, nunca va a cambiar. Está incluso en la persona que puede obrar equivocadamente. Entonces esto cambia un poco la concepción de la violencia y la no violencia, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor expresión de la no violencia?
¿Ustedes qué creen? Cuando dejamos el egoísmo y comprendemos la interconexión e interdependencia de todo y de todos, estamos listos por fin para ayudar siempre y no dañar jamás, para amar a todos y servir a todos. Pero fíjense que el camino implica superar el egoísmo, salir de ese pequeño yo que cree amigos a unos, enemigos a otros y es indiferente con muchos. Es ser capaz de tener cuidado con todos, con nosotros y con los demás. Y entender que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos pueden de alguna manera violentar a esa parte de la realidad con la que yo estoy interactuando. Tan pronto yo trasciendo el egoísmo, tan pronto comprendo esta interacción, esta interconexión, puedo amar, puedo ayudar. No quiero dañar a nadie. No le deseo a nadie algo malo. Al contrario, le deseo el bien a todos, a mí y a todos. Ahora nos estaremos preguntando, Dios mío, esto parece un reto. ¿Yo cómo evito la violencia? ¿Cómo evito esa violencia que seguramente en algún momento todos hemos experimentado dentro de nosotros? Porque si afuera hay muestras de violencia, es porque está dentro de nosotros en esa parte egoica que no hemos logrado superar. ¿Qué es lo primero? Ser muy cuidadosos, cuidadosos, primero con los pensamientos. Cualquier pensamiento sobre una persona, sobre una situación, sobre lo que sea, carga una energía. Esa energía crea. Un pensamiento puede ser tan nocivo o tan hermoso y tan liberador que puede ayudar si es liberador o puede lastimar si no es lleno de bondad. Nuestros pensamientos son el origen de la no violencia o de la violencia. Necesitamos ser cuidadosos con las palabras. ¿Cómo nos referimos a las personas? ¿Qué términos utilizamos? ¿Han oído algunas canciones últimamente que usan palabras soeces o descripciones muy poco agradables? Esas palabras también están creando y vienen de una mente que pensó una construcción que de pronto está violentando. ¿Han sentido de pronto algunos de ustedes incomodidad cuando oyen algunas de estas músicas o de algunas de estas expresiones y dicen, ay, no me gusta, me siento mal oyendo eso? Bueno, porque necesitamos ser cuidadosos con los pensamientos y con las palabras, porque ellas engendran violencia. A veces las palabras son más duras que un acto físico. Algo mal dicho a un hijo, a un ser querido, puede lastimarlo enormemente, puede causarle como una huella prácticamente indeleble, simplemente porque no tuvimos cuidado de elegir el pensamiento correcto que es seguido de una palabra bondadosa. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras y cuidemos nuestras acciones. Tal vez es mucho más sencillo cuando decimos que son los actos violentos los que más nos incomodan, pero estos otros, las palabras y los pensamientos, son igualmente importantes en el momento de desarrollar en nosotros el valor de la no violencia. Satya Sai dice, pensad bien, hablad bien, haced el bien, sed buenos.
él usa también una metáfora que es muy bonita. Él dice watch. Watch en inglés quiere decir observar. ¿Y él qué nos pide observar? Porque watch también es un reloj. Las palabras, esta es la W de la palabra watch, las acciones, los pensamientos, porque estos forman y determinan nuestro carácter. Si nosotros pensamos una y otra vez de una misma manera y siempre estamos hablando mal o repitiendo palabras que no son tan agradables, esto va haciendo que nuestras acciones se vuelvan bruscas o poco cuidadosas y que vayamos forjando un carácter con la repetición de pensamientos y palabras y obras. Entonces, por eso hablamos de una persona y no, pero esta persona sí es que es mal geniada, sí es que es eh, brusca, ¿no? Cuando habla. O al contrario, qué rico estar con esa persona, es un gusto porque siempre es gentil. Me gusta su sonrisa, me gusta su manera de hablarme, me gusta hasta su mirada. Hay miradas que uno siente como que lo fulminan, ¿no es cierto? Pero otras miradas que nos rescatan y nos hacen sentir valiosos y valorados por otros, amados. Finalmente hay que mirar entonces es el corazón, desde donde surge todo esto. Observar el corazón. El corazón es la conciencia, es lo que hay dentro de nosotros, lo que nos caracteriza como seres humanos, lo que caracteriza la existencia esencial de todo lo que hay en el universo. Ese corazón se encuentra en el silencio. Y ya vamos a hablar de en qué momento es que ese silencio aparece. Thich Nhat Hanh hablaba de una manera bellísima sobre otra cosa sobre la cual debemos tener un gran cuidado. Él dice, la observación cuidadosa de lo que deseamos y consumimos es una práctica fundamental. Lo que deseamos y consumimos. Porque lo que traemos cada día a nuestro cuerpo y mente puede estar también alimentando nuestra violencia, nuestro miedo y nuestro apego. Esta es una cita magistral. En esta cita él es capaz de describir cómo el valor de la no violencia está relacionado con la observación cuidadosa, con ese cuidado, con ese amor que podemos poner en la relación con otros. Fue capaz de poner en esta cita el hecho de señalar a los deseos, porque entre más tenemos deseos, más podemos caer en la violencia. Por eso, teniendo tantos deseos, estamos comprando cosas innecesarias y estamos malgastando los recursos o haciendo un uso inadecuado de ellos. Nos habla de la claridad del consumo. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oliendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos tocando? Allí estamos alimentando nuestro ser. Y nos dice, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden estar siendo alimentados con violencia. Simplemente los invito a tomar conciencia de hoy, si han oído el radio, ¿qué han escuchado? Si han visto la televisión, ¿qué han visto? Si han hablado, ¿qué conversaciones han llegado a sus mesas o a sus relaciones? ¿Algunas de esas cosas han dado miedo? ¿Hacia algo hemos sentido apego o aversión? Esta cita es magistral. Entonces, no solamente hay que tener cuidado con los pensamientos, con las palabras, con las acciones, con el carácter que forjan, con el corazón, sino que hay que tener cuidado con todo lo que estamos consumiendo porque al hacerlo, por cualquiera de nuestros 5 sentidos, podemos estar propiciando violencia sin que ni siquiera tengamos conciencia de eso.
¿Qué comimos hoy? ¿De qué hablamos hoy? Por eso quiero compartirles este esquema de Art Om Sai, que es el fundador del Instituto Sathya Sai de Educación de Tailandia y también de la Escuela Sathya Sai de Tailandia, un ser maravilloso, un científico renombrado. Y él nos compartió este esquema diciendo que la mente consciente en el ser humano, esa de la que hablaba Thich Nhat Hanh hace un momentito, donde decía todo lo que entre por nuestra mente y a nuestro cuerpo puede estar causándonos violencia sin saberlo o sin darnos cuenta, porque la mente consciente es esa parte nuestra que recibe y procesa la información. Todo lo que percibimos a través de los 5 sentidos se registra en nuestra mente consciente y después se memoriza en la mente subconsciente. Todo, sin excepción. Entonces no es que como estoy un poco cansada me voy a poner frente al televisor y pongo lo que sea y canaleo y hay una cosa bien horrorosa, pero estoy tan cansado que voy a descansar viendo esto. No, las imágenes, los diálogos, todo lo que hay allí está quedando en ti para siempre. No le pongas basura a tu mente, porque estás guardando dentro de ti cantidades de cosas que ni siquiera tienes conscientes que te pueden hacer violento. Hace unos días oía a un sacerdote cristiano que se llama Pablo Dors hablando sobre la fascinación que tiene el ser humano por lo malo. Todas las historias que se cuentan en los libros, en la literatura, tienen un enfoque sobre las historias terribles y malas. Muchas de las cosas que hay en la televisión es que cuesta trabajo. Si uno quisiera ver algo noble y bonito y no, cuando hay un accidente, la gente se queda ahí mirando lo que pasa. Es como una atracción indebida por lo malo. Pero si nos damos cuenta de eso, en lugar de repetir una y otra vez este proceso de dejar meter lo que sea, almacenar lo que sea, para poder girar sin darnos cuenta en una fase muy elemental del ser humano. Esta es la que está llena de sufrimiento. ¿Estás en preocupación? ¿Sufres por algo? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes resentimiento? Todo eso hace parte de este ciclo que se mueve una y otra vez dentro de nosotros. Y dice Deepak Chopra, que a mí me llama mucho la atención esta estadística, y dice, el 95% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que tenemos mañana. Qué falta de creatividad para repetir siempre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no estamos siendo selectivos y cuidadosos con respecto a todo lo que entra por nuestra mente consciente y que sin saberlo ya está almacenado en la mente subconsciente. Y a veces reaccionamos de una manera agresiva sin ni siquiera darnos cuenta que lo que pasa es que cuando un suceso se presenta afuera, lo primero que hace este mecanismo es que va a buscar en el subconsciente esto a qué se parece y rápidamente nos permite reaccionar, no actuar de una manera consciente. Ahí está el problema. Estamos actuando en automático. Para ser no violentos, necesitamos abrir nuestra conciencia, porque de lo contrario, por más joyas hermosas que tengamos, no las vamos a poder sacar de allí. No hay que repetir este ciclo. Entonces, hay que ampliar nuestra conciencia, ¿verdad? Y para ampliar nuestra conciencia tenemos que recordar que también hace parte nuestra mente supraconsciente. Allí están esos valores humanos, que no son algo que tenemos que construir de una manera moralista en el día a día. Son nuestra esencia. Es el resultado natural de contactar nuestro ser verdadero. En esa mente supraconsciente se forma la intuición. Tiene lugar esa intuición que es lo más elevado del ser humano.
Es la forma más elevada del ser humano utilizar su mente. En la mente supraconsciente podemos verdaderamente estar muy cerca de nuestro ser superior. Pero ¿qué se necesita? Se necesita hacer una pausa, porque solo en la pausa y el silencio es que podemos entender qué nos está pasando. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿A qué se debe ese sentimiento que está en mí? ¿Cuál es la ignorancia en la que estoy parada? ¿Alguno de nosotros siente de pronto malestar con alguien? Observa el malestar. ¿De dónde surge? ¿Qué interpretación le dio mi mente ignorante a esa situación para que yo pueda estar en el sufrimiento del malestar y esté gruñona o molesta o me quiera apartar de alguien porque estoy detestando a la persona? Muy bravo. Simplemente no hice una pausa antes y por eso estoy sufriendo ahora. Pero una vez que yo hago la pausa, me detengo, no estoy respondiendo en automático, no estoy comiendo lo que sea, no estoy viendo lo que sea, no estoy oyendo lo que sea, no me presto a cualquier clase de conversación, estoy viviendo con conciencia. Y cuando yo alimento mi vida de una forma consciente, lo que guardo en el subconsciente empieza a brillar y esa mente supraconsciente se conecta desde ese silencio para poder nutrir, por fin, nuestro ser mental inferior. Ahí empieza la magia de la no violencia. Por eso es que decíamos al inicio que esto es como una conquista, ¿no? De esos enemigos internos. Porque cuando le ponemos la luz a la bondad, a lo que somos, a la luz del alma, no nos podemos equivocar. Y esto es algo que se hace en el día a día. Es la conquista de tu mente con tu propia mente superior. Claro, hay momentos en el día en que meditamos, quizás en la mañana, quizás en la mañana y en la tarde. Quizás logramos mantener un estado meditativo a lo largo del día. En cualquier instante, por pequeño que sea, existe la posibilidad de hacer una pausa y entrar en tu conciencia interior. Esta es una foto que le tomé a mi hija Natalia hace unos años. Estábamos en un parque natural en Lisboa, en un jardín botánico. Era como mediodía y ella se sentó y quedó en estado meditativo. Yo la dejé quietita y le tomé la foto. Me pareció tan bonito ver su estado allí de quietud. Pero esto es algo que sucede de una forma espontánea en cualquier instante del día. Así como un arma solo puede ser detenida y destruida por otra arma más poderosa, debes calmar la mente con la ayuda de tu propia mente superior. Abandona para siempre todas las formas de agitación mental. Mantente en paz contigo, como un árbol que ha sido liberado para siempre de la incomodidad de los monos saltando sobre sus ramas. Este es un consejo que le da Vasista a Rama en el Yoga Vasista y me parece tan hermoso porque le está hablando de cómo hacer para poder superar esa violencia interna. Le está diciendo, calma tu mente y la agitación de la mente. Para eso, aquieta tu cuerpo. Un instante, haz una pausa. Observa cómo está tu cuerpo. Observa qué hay en tu mente. Pero mantén el amor en esa mirada.
Porque cuando miras con amor, conquistas tu mente inferior con tu mente superior. No es rechazando lo que estás viendo que pasa en ti. De pronto viene uno de esos enemigos internos. Uy, estoy llena de rabia. Tengo una rabia que no soporto. Obsérvala, abrázala. Es decir, entiende que está sucediendo en ti. No es algo que esté en la otra persona. Está en ti. Abrázala diciendo, ya veo, ¿de dónde viene esto? Yo amo esta rabia. Ahí está. La acepto. No es la rechazo, la odio, no quiero más, yo no soy para meditar. No. Es que aparece para ponerla allí al frente y que puedas conquistarla con amor. Ah, ya veo. Eterna amiga, llevas tanto tiempo allí, rabia con esa persona. Qué innecesario, cómo me hace sentir incómoda. ¿Y de qué sirve? De nada. ¿Y de dónde viene? Mm, a lo mejor considera a esta persona un enemigo, es decir, alguien que no coincidía conmigo, que me criticó, que no piensa como yo, que hizo algo que no me gustó. Ay, surgió la violencia. Conquista esa mente inferior llena de apegos, llena de rechazos, de aversiones, llena de indiferencia, con el amor de la mirada sabia, porque el amor transforma todo. Ahora no quiere avanzar. Ya. Veamos algunos ejemplos inspiradores de no violencia. Para empezar, yo les voy a pedir que reflexionen un instante sobre esta lista de valores asociados con la no violencia. Y piensen en estos valores relacionados con ustedes o con personas a las que conozcan. Estos son solo ejemplos de aspectos prácticos de la no violencia. Cuando yo soy cuidadosa con otros, soy no violenta. Cuando yo estoy al servicio de otros, soy no violenta. Cuando vivo de una manera austera, soy no violenta. Cuando estoy abierta a comprender las diferencias y entro en el entendimiento, no estoy siendo violenta. Cuando soy prudente, no estoy siendo violenta. Es algo que se vive en el día a día. Voy a compartirles algunos ejemplos de esto. El primero es de Immaculée Ilibigiza. Esta cita de ella es muy diciente. Ella dice, pienso profundamente en mi corazón que todo ser humano es bueno. Pero es que Immaculée Ilibigiza es un ser humano muy particular para que sea capaz de decir esto. En 1994 hubo un genocidio enorme en Ruanda. Un grupo extremista mató a 800 personas. Fue devastador. Las personas estaban realmente arrinconadas con la violencia tan tremenda. E Immaculée Ilibigiza logró encerrarse en un pequeño baño, dicen que de 1 metro cuadrado, con otras mujeres
Si no estoy mal, eran 7 mujeres. Y durante varios días, durante 91 días, ella estuvo allí y escuchaba en la parte de afuera de la casa de este hombre que las albergó allí, las amenazas de las personas que querían venir a matarlas. Todos los días, 91 días. Cuando ella salió de este baño y las otras señoras también, ella pesaba casi nada. Era como un esquelético. No había podido comer bien, no había podido dormir, no había podido más que sufrir 91 días. Y durante ese tiempo, ella oró una y otra vez. Cuando sale, se da cuenta que prácticamente toda su familia ha sido asesinada. Solo sobrevive uno de sus hermanos. Mataron a su papá, a su mamá, a sus otros hermanos, a sus amigos, a todos sus vecinos. De la manera más cruel. El genocidio de Ruanda es de esos genocidios que de verdad es lamentable en la historia de la humanidad. Y esta mujer, que se convirtió en una conferencista maravillosa por su alma tan dulce que logró rescatar en medio de esta dificultad, dice, yo pienso profundamente en mi corazón que todo ser humano es bueno y que esas personas que asesinaron a todos, incluso a mi familia, no sabían lo que hacían. Un ejemplo de no violencia. Otro ejemplo maravilloso es el de Nelson Mandela. Ustedes saben que él luchó contra el apartheid y que a partir de su activismo por la paz fue encarcelado durante 27 años. Él dice, nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Ustedes saben que el apartheid era un tema de racismo, ni por su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Durante esos 27 años de cautiverio, que fueron tremendamente exigentes, muy difíciles, él sufrió torturas indecibles en esa prisión. Hubo un poema que él rescató y lo leía cada día. El poema es de William Ernest Henley y dice así: en la noche que me envuelve, negra, como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido, ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Nelson Mandela sale de prisión y es presidente de su país, dando un ejemplo maravilloso al mundo, siendo el primer presidente de raza negra en Sudáfrica, y es uno de los seres que ha trabajado más en su vida como ejemplo desde la política y desde el activismo por la paz en la no violencia. Es un ser admirable. Pero quizás pensemos, uy, si tengo que ser como Immaculée Belliza o como Nelson Mandela, uy, como que me falta un poquito. Bueno, en el Bhagavad Gita hay una frase bellísima, dice, todas las criaturas, aunque parezcan separadas, son una. Todos los seres emanan de la conciencia superior, todos, y están unidos en ella. Nuevamente la misma idea central.
Todos somos uno. Esta mujer está lactando a su bebé, pero se dio cuenta del sufrimiento del pequeño miquito y su enorme compasión y amor hace que también alimente al miquito que está hambriento, sin diferenciar que sea su hijo o no. Es conmovedor, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar lo mejor que tengamos para otros sin importar quiénes sean? Y les voy a contar otra pequeña historia. Este es el monasterio a donde fui corriendo a buscar mi libro con el que comencé la conferencia. Es el monasterio de Shaolin en el monte de peregrinación en Suiza. Y un día había una ceremonia muy especial a la que yo quería asistir. Así que bajé desde mi casa, que era de verdad a 4 minutos desde mi puerta hasta la puerta del monasterio por el montecito. Bajé corriendo, corriendo, corriendo. Pero en el camino me encontré con una vecina, Caroline Nguyen. Ella, una vietnamita muy devota de Buda y muy practicante, una de las personas más activas en este centro Shaolin, estaba allí agachada en el camino y yo no sabía qué estaba haciendo. Yo iba corriendo para la ceremonia y ella también quería ir porque me había dicho antes que iba a bajar también al monasterio. Digo, Caroline, ¿qué haces? Y me dice, estoy construyendo un puente para salvar a estas hormigas. Están en medio de la carretera. Si no lo hago, las mataremos. Todo el afán que yo tenía se me fue al piso. De verdad me sentí tan inconsciente porque yo iba a bajar corriendo por encima de las hormigas porque ni siquiera hubiera pensado en ellas. No hubiera tenido cuidado, las hubiera podido matar. Pero Caroline, al darse cuenta que ellas estaban haciendo ese caminito, les construyó el puentecito para permitirles que pasaran y que pudiéramos evitar matarlas al caminar allí en el sendero. Me enseñó mucho. Y realmente me pregunto cuántas veces en el día tengo la posibilidad de servir o cuántas veces en el día tengo la posibilidad de amar o cuántas veces en el día tengo la posibilidad de cuidar a otros o a mí. Y aquí hay que tener mucho cuidado, valga la redundancia. No siempre lo que nosotros queremos ofrecer es lo que los otros quieren recibir. Así que necesitamos tener también mucha conciencia de lo que ofrecemos y de dejar que el otro nos diga no y no darlo hasta que lo pida, para no ir a violentarlo. Porque las personas necesitan hacer las cosas por sí mismas y no siempre necesitan que nosotros, con el ánimo de servir, lo hagamos cuando ellos no están esperándolo. Son tantas facetas. Es inagotable el mundo de la no violencia. Lo cierto es que todos estos casos, el de Immaculée Ilibagiza, el de Nelson Mandela, el de la señora que está alimentando a los dos bebés, el suyo y al miquito de la mamá, Miquita que no estaba ahí, el de Caroline, todos tienen un hilo conductor que lo atraviesa. Y es que la no violencia es el resultado natural de nuestra madurez. Como es el resultado de nuestra madurez. Por eso es que la no violencia viene al final de los 5 valores en nuestro programa. La raíz es la verdad. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de la verdad en el diplomado de valores, cómo es de maravilloso recordar lo que es esa verdad. Quizás recuerdan la historia de este niño, hijo de un sabio, que va y le pregunta a su padre, pero dime, ¿qué es la verdad?
¿Dónde está la verdad? Y entonces el papá, que es un sabio, le dice, tráeme esa semilla, una semilla que había caído de un árbol. Y el niño trae la semilla y le dice, abre la semilla. ¿Está el árbol ahí? El niño abre la semilla y le dice, no, pero mira mejor. Dentro de la semilla hay unas pequeñas pepitas. Y entonces le dice, rompe las pequeñas pepitas. Y él las rompe. Dice, ¿ahora lo ves? No, no veo nada. Ah, no ves nada. Sin embargo, en esa semilla, en ese pequeño granito, en eso, donde tú dices que no hay nada, está el potencial del árbol que van a nacer de esa semilla. Eso que no ves, pero que es el origen de todo. Eso que no ves, que no puedes percibir, pero que está en todo. Eso es la verdad. Esa es la raíz en donde nos anclamos, en esa verdad. Cuando comprendemos esa verdad, empezamos a sentir de una manera natural que queremos comportarnos de una manera recta. En esta metáfora, la raíz era la verdad, pero la rectitud es el tronco, que es la manera natural de comportarnos cuando entendemos la verdad, porque esa verdad que no se ve, que está más allá de los sentidos, que trasciende cualquier percepción, es la realidad que nos traspasa a todos y a todo. No hay nada donde no esté. Por eso en el cristianismo se habla de omnipresencia, ¿verdad? Es eso, está en todo y en todos. Si la entendemos, de una manera natural nos comportamos bien, acción correcta. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos en paz, porque cuando hemos obrado en conciencia, sabiendo que esa unidad nos trasciende a todos, sabiendo que esa unidad, esa verdad, es Dios, es la conciencia superior, es todo. Y nos hemos comportado coherentemente con esa verdad que hemos descubierto, nos sentimos en paz. La paz es el resultado de la acción correcta. Una vez que nos comportamos de esta manera y sentimos tanta paz, pues claro que empezamos a descubrir lo que es el amor incondicional. No amo solamente a mis amigos, puedo amar a mis enemigos, puedo amar a los que no piensan como yo, puedo amar a la persona que trabaja conmigo, aunque trabaje de la manera en que yo no lo hago. Puedo amar al hijo que piensa como yo y al que difiere de mis pensamientos. Puedo amar cualquier persona de cualquier credo, porque sé que en su alma y en la mía mora el mismo Dios y la misma intención en sus prácticas guía la intención en las mías. Puedo amar incondicionalmente. No hago diferencias de amigos, enemigos o distantes. Cuando estoy totalmente inmersa en esa realidad, cuando logré entender la verdad, cuando logré comportarme de una forma natural, rectamente, cuando estoy llena de paz, llena de amor, entonces he conquistado los frutos de la no violencia. Esa es la razón por la cual la no violencia llega al final cuando nosotros hablamos de estos 5 valores tan importantes. Todos son joyas, claro, son joyas que vamos conquistando a lo largo del camino, joyas maravillosas que están en nuestro corazón. Todas las joyas,
de las que les hemos hablado en el programa de educación en valores. Estas joyas nos pertenecen. Estas joyas son nuestra realidad. Estas joyas solamente se accesan a través de la pausa y el silencio. Por eso es tan importante la meditación, porque a través de ella nos conocemos, logramos amarnos, logramos amar a los demás, logramos conquistar lo que nos corresponde, que es la verdad suprema. Logramos entender que no hay diferencia entre amigos y enemigos. No hay diferencia entre distantes y cercanos. Y no hay diferencia entre Dios y yo. Porque todos somos divinos en esencia. Y ahí habremos logrado el camino final de nuestra existencia exitosa en este plano. Luego de haber escuchado esta conferencia, luego de haber navegado a través del valor de la no violencia, solo me queda una pregunta para ustedes, para cerrar. Y es una pregunta que también me planteo para mí misma. ¿Y qué tan violento o tan violenta estoy siendo yo? Porque la respuesta será un bellísimo indicador de qué tanto he logrado avanzar en el descubrimiento de mi propia verdad, en mi coherencia al ser recta en mis actos, en la paz que queda en mi alma cuando me relaciono con otros, en el amor incondicional que soy capaz de mostrarle a todos. Solo allí entenderé lo que de verdad es la no violencia. Muchas gracias. Ay, Esther, muchas gracias. Una pregunta, porque es una pregunta que me surge a mí reflexionando y es, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío en la no violencia? ¿Es en el pensamiento, es en las palabras o en las acciones? ¿Qué has mirado en ti? ¿Dónde está el mayor desafío para no ser violentos? Pues para mí el desafío más grande ha sido en el pensamiento, Mm, porque es como el inicio de todo. mm, Así como pienso, hablo y actúo. ujú. Y yo diría que el reto más grande para mí ha sido entender que incluso cuando creo que estoy haciendo un acto bueno, puedo estar violentando al otro. Y, y en eso tengo que ser muy cuidadosa todavía, porque mi tendencia muy rápida es a ayudar al otro. Eso quiere decir que voy primero a la acción en esos casos, en lugar de quedarme en la contemplación de lo que sucede, en escuchar y en comprender desde el alma. Es como escuchar y contemplar lo que está sucediendo antes de actuar, porque esa tendencia de actuar rápidamente es una reacción y esa tendencia de analizar todo también es una forma de reacción. Una es con el cuerpo, otra es con la mente, pero lo que supera esas reacciones del cuerpo o de la mente están relacionados con lo que encontramos en el silencio, es decir, cuando yo pauso y observo sin hacer nada. Entonces, para mí es el pensamiento, el reto más grande ha sido el pensamiento sí, el no creer equivocadamente que cuando hago algo porque me parece que puedo ayudar así, pues de pronto el otro no quiere que lo ayude así. Más o menos deje así.
Espere y pregunte. Este es el punto para mí, Juanes. Y hay varias preguntas, hay 4 preguntas. Y la primera la hace Héctor, Héctor Moreno, que dice, para bloquear la violencia, el daño y la violencia psicológica, es necesario tener fuerza, perdón, es necesario tener fuertes filtros en la mente consciente. El amor es la herramienta principal. ¿Cómo se bloquea la violencia social y la manera como se ejercen los medios de comunicación? ¿Existe subconsciente social asociados a la no violencia? Ujú. Siento que es una pregunta muy valiosa. Siento que lo primero es trabaja en ti. No pienses tanto en lo que está pasando fuera. Si cada uno de nosotros está trabajando en la violencia que internamente tiene, en la violencia que internamente produce lo que finalmente ve fuera, ese será el único modo de entrar a aportar un granito de arena a esa colectividad. Yo sí creo que hay una colectividad que crea, porque todos estamos unidos. Por eso se habla de conciencia colectiva. También hay inconsciencia colectiva. Pero la única manera de trabajarla es desde cada uno de nosotros. Es empezar a ver qué es lo que yo estoy viendo afuera que de alguna manera me corresponde. Eso que yo estoy viendo en la persona que por alguna razón no me gusta, es decir, donde me surge un juicio, ¿qué es lo que yo estoy viendo afuera que en realidad está en mí? Que es parte de lo que vemos cuando estamos meditando, ¿no? Cuando estamos en silencio, logramos comprender que no hay alguien afuera molestándonos, sino hay algo dentro activándose por la ignorancia de mi propio ego. Recuerden que la base de todo esto es el egoísmo, es una falsa identificación con lo que no somos. No somos divididos, no somos partes, no somos ni siquiera esa colectividad. Pero afuera, eso que se ve radica en que cada uno de nosotros ha puesto un pequeño granito de arena para que sea como se ve. Entonces, yo siento que lo más importante es trabajar en mí misma, que el mejor servicio que le puedo hacer a la humanidad es trabajar en mi propio despertar, en mi propia conciencia, en mi propia forma de amar, en mi mirada amorosa a las situaciones difíciles, en lugar de criticar a la persona que está haciendo algo mal, al político errado que no quiero, al no sé qué, en vez de hablar y pensar estas cosas, es pensar cómo puedo mandar luz. ¿Qué es lo que en mi interior se está moviendo que agita de tal forma hasta mi cuerpo? Porque si observo mi cuerpo está inquieto cuando tengo un juicio. Si observo mi mente está distraída y está moviéndose. Este movimiento del cuerpo y de la mente es lo que yo a través de la meditación puedo aquietar, endulzar, pausar, para ser capaz después, en el día a día, de parar un instante antes de reaccionar y ofrecer inclusive un acto que creo bueno cuando puede ser equivocado. Entonces, yo te diría, no te preocupes por lo que está pasando fuera. Mira en tu interior y hazle al mundo el servicio de trabajar en ti, porque si lo haces, estarás haciendo el mejor aporte que viniste a dar, porque encarnaste en un individuo con esta forma y este nombre y esta mente y este cuerpo para que puedas desde ahí manifestar tu divinidad. Perfecto, gracias.
Hugo pregunta, ¿cómo hacemos los principiantes que no hemos vaciado en nuestro ego del subconsciente? ¿Cómo hacemos para soportar una agresión verbal o física sin reaccionar? ¿Qué técnica, por favor? Una técnica. Hablar de una técnica sería hablar de algo tan mecánico en un proceso que es mucho más, para mí, contemplativo, más intuitivo, más del alma. Estaba pensando, sin embargo, en técnicas que en la terapia, por ejemplo, utilizo para ayudar a las personas a salir de momentos difíciles donde se sienten tremendamente afectadas por un comportamiento o una situación que están viviendo. Sí hay técnicas. El tapping es una de ellas. La meditación consciente, para mí es la mejor. El observar amorosamente lo que está sucediendo dentro de ti. Pero como les decía, más que una técnica que parecería ser la solución y aquí se le tiene, ¿no es cierto? Es un proceso de toma de conciencia de lo que está pasando dentro de ti. Por eso volvería a la meditación. Pero al igual que tú no puedes aprender a nadar cuando estás en un naufragio, es un poquito tarde. Tampoco se puede aprender a pausar en el instante en que viene un comentario ácido, una crítica dura o una circunstancia tremendamente fuerte en nuestra vida, si no he practicado la pausa en mi cotidianidad. Por eso es que más que una técnica, porque sí las hay y ayudan a calmar por un momento, ¿no es cierto? La meditación, el pausar en la cotidianidad, como veían a Natalia en esa foto, a mi hija en el parque en Lisboa, en cualquier instante, es entrar en pausa, pum, pausa. Eso es como la maestría de la vida, cuando nosotros logramos hacer pausas muy frecuentemente, hasta que nos volvamos tan lentos, que dejemos de reaccionar, estaríamos teniendo mucho cuidado. Ahora se promueve fast food, fast yo no sé qué, rápido todo, más velocidad, más megas, compra más, porque eso es muy bueno y más y más. Y yo diría, desacelera, vuélvete lento, pausa, porque solo en la pausa hay conciencia. Ayúdate con la meditación, porque te permite ver tu realidad, cómo tu cuerpo se mueve, cómo tu mente se agita, cómo tu corazón se acelera. Y cuando lo miras con amor, solo la mirada amorosa, sin juicio hacia ti, sino, "Uy, no estoy más mal", nada de eso. Es, wow, todo lo que noto. Y viene más y, wow, como el poema de Rumi que habla de la casa de huéspedes, que dice que todos los días vienen huéspedes inesperados, unos buenos, unos malos, unos, no importa, a todos les abres la puerta y los honras y los recibes, porque todos te traen un mensaje oculto que siempre es para tu bien y quizás viene del más allá. Cuando usas, para venir a una pregunta que nos hacían en otra de las conferencias, es la gratitud ante la circunstancia que estás viviendo, la gratitud por esta experiencia que te permite ser más consciente. Ay, esto y la pausa te liberan. Es lo que yo he sentido que me pasa. Y por supuesto no puedo decir que ya he conquistado todo mi ego, pero sí puedo decir que siento mucho más paz y que no reacciono en todas las oportunidades como lo hacía antes, que muchas veces logro estar en pausa, en escuchar, en sentir qué está sucediendo, en lugar que en correr
hacer algo o a pensar que estaría mejor o que no estaría mejor, simplemente estar allí como ah, lo que, lo que quizás sería contrario a lo que Descartes nos decía, que es yo pienso, luego existo. No es ni siquiera pienses. Si piensas, solo existe tu ego. Yo soy, luego existo. Yo entro en contacto con mi ser, luego existo, porque tan pronto empiezo a pensar, no estoy segura de que funcione tan bien, porque la mente es una cantidad de cosas inconscientes que vienen allí. Obsérvalas, pero no le hagas caso a la mente. Gracias, Esther Cris. Miriam pregunta, ¿está bien alejarme de personas violentas y agresivas entonces? ¿O debo trabajar así me sienta muy mal? Ay, querida Miriam, yo no soy quien para decirte cuál es el momento adecuado para alejarte de alguien. Si tu vida está en riesgo y es una persona violenta la que está cerca a ti, lo más sensato quizás sea ir de allí. Si está en riesgo tu integridad, tu bienestar físico o emocional, quizás sea momento de alejarte. Pero ni siquiera en ese acto de distanciamiento te vayas a dar permiso de no seguir amando a ese ser. El reto está en que si te vas, te vayas sin odio, te vayas sin nada pendiente, te vayas agradeciendo esa experiencia como una oportunidad que la vida te dio para poderte dar cuenta de ti misma. Solo cuando estés lista para irte de esta manera, sin resentimiento, sin odio, sin incomodidad, estarás transitando el amor incondicional. Querrás ayudar a esa persona si está en una situación difícil. Hablarás bien de esa persona cada vez que puedes. Le desearás lo mejor y especialmente entrarás en oración cada vez que no te quede fácil, porque a veces no es fácil. Y vas a decir, Señor, ayúdame, porque aquí es tan grande la ofensa que he sentido que me queda difícil todavía caminar sin un pensamiento violento. Ayúdame, yo sola no puedo. Y no hay una oración que no se escuche, porque la oración que se dirige al cielo siempre vuelve con montones de bendiciones a nuestras vidas. Gracias, Cris. Lisette pregunta, dice, si las personas están sufriendo, yo soy muy observadora y analizo todo, me doy cuenta de su sufrimiento y voy diciendo lo que pienso. ¿Eso está mal? ¿Debemos esperar a que la persona nos lo indique? Creo que ya en la pregunta empiezas a ver la respuesta. Me pregunto, ¿de qué sirve que le hagas ver qué tan mal está? En el ashram de Sai Baba, en el comedor, hay un aviso que a mí siempre me llamó mucho la atención y trataba de sentarme en la mesa desde la cual yo podía leerlo una y otra vez porque me hablaba tanto. Decía, antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir agrega más valor que guardar silencio. Maravilloso. Y finalmente Magdalena dice, gracias por este momento maravilloso. Me invitó a entender que requiero evitar la reacción inmediata cuando siento rabia. Hoy aprendí la importancia de la meditación, respirar y guardar silencio. Qué maravilloso. Muchas gracias.
Qué buenas preguntas. Gracias a vos por tu compañía, gracias a Cristina, y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, por hacer posibles estos viernes de buenas compañías.